Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. La Biblia. Muchas cosas se han dicho acerca de las Sagradas Escrituras y desde el desconocimiento se han lanzado ataques a este libro que sin lugar a dudas para nosotros los cristianos es nuestra norma de fe y conducta. Se han intentado levantar los enemigos de las Escrituras para intentar demostrar que ella contiene errores. Sin embargo, lo único que ha hecho los críticos bíblicos es demostrar cada día que la palabra del Señor no solamente es vigente para nuestros tiempos, sino también contiene la verdad de la revelación de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de las Escrituras, sin lugar a dudas hablamos de la norma de fe y conducta, pero también debemos acercarnos a ella para hacer una correcta interpretación. Una interpretación usando el método histórico crítico, que es la forma de evaluar el mensaje a quién fue dado, en qué tiempo histórico fue dado, para así entender qué aspectos son trascendentales a toda cultura y qué asuntos son puntuales a algunos temas. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, Pablo le dice a Timoteo en lo que posiblemente era su última carta: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un amigo mío estaba en los Estados Unidos, pastor, y él quería conocer un poco el mundo de las sinagogas judías. Entonces decidió tomar un empleo temporal haciendo el aseo dentro de la sinagoga. Y estando haciendo allí el aseo, él veía todas las actividades que hacían y cómo le enseñaban a los niños a través de los juegos. Pero le llamó la atención que cuando el rabino de la sinagoga llevaba en su mano las escrituras para la reunión, se acercó y saludó a los niños, y apenas los niños vieron las escrituras, se acercaron y besaron las escrituras, besaron la palabra del Señor, ¿no? Recuerde que para ellos y para el pueblo judío solo existe el Antiguo Testamento. Y esto le impactó de la reverencia cultural y de la reverencia que el pueblo hebreo le tiene a la palabra. Cuando nosotros, los que son de la generación de convertidos tal vez de los años 80 y 90, tuvimos que vencer algunos tabús que se levantaban incluso desde años anteriores, ¿no? Y era el tabú de el que lee la Biblia se enloquece. Era una de las cosas que le causaban a uno temor, porque nos decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Y también desde la religión tradicional se motivaba a la no lectura de las escrituras, porque decían que solo los doctores de la Santa Iglesia tienen el poder de interpretarla. Y sin lugar a dudas nosotros tuvimos que vencer esos temores, porque lo que hizo la Reforma Protestante es volver la Biblia al corazón de cada persona. Porque el conocimiento te da la capacidad de poder cuestionarte qué cosas son correctas y qué cosas no lo son, qué cosas son tradiciones que no están en las Escrituras, y es más, que van en contra muchas veces de las verdades de la Biblia, ¿no? Y que otras cosas no lo son. Entonces, la palabra del Señor se convierte en no solamente en un arma, una espada espiritual y de conocimiento que ataca la raíz de toda esclavitud, que es la falta de preparación y de conocimiento.
muchas personas desde su lugar de pronto ven el cristianismo de otra manera porque piensan que el cristianismo es un asunto o de manipulaciones o de predicadores motivacionales y no se dan cuenta que lo que busca la iglesia cristiana es acercar a cada persona a Dios y a su palabra y que pueda establecer una relación personal con Dios no solamente un domingo en nuestras reuniones, sino también constantemente una vida impactada por el cielo. Pero cuando escuchamos esta expresión de Pablo a Timoteo es: persiste tú en lo que has sido enseñado desde niño. ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? No solamente porque contiene la revelación de quién es Él, de que nos revela el carácter de nuestro Dios. Muchos, desconociendo algunos eventos y algunos lineamientos doctrinales, juzgan cuando Dios envía a Israel a ejecutar juicios sobre los cananeos, pero no se dan cuenta que era una sociedad que había perdido todo su oportunidad realmente de poder continuar, porque era una sociedad que incluso sacrificaba sus hijos a Moloch. Moloch, un dios cananeo que era hecho de una estatua con una especie de sartén en las manos, donde colocaban a los recién nacidos para que fueran literalmente derretidos, quemados vivos, mientras los sacerdotes de Moloch tocaban los tambores para que los padres no escucharan el llanto de los hijos. Esa era la sociedad, una sociedad que mata a sus hijos, a los niños. Y una sociedad que destruye a los niños es una sociedad que está destinada a perderse. Así que Dios usa a Israel como un elemento de juicio, porque hay una verdad espiritual: la paga del pecado es la muerte. Así que eso son hechos históricos que necesitamos entenderlos desde un panorama más amplio. También debemos entender que la palabra del Señor no es un libro científico. Alguien me dijo: ¿por qué Génesis no explica cómo Dios creó los cielos y la tierra? Génesis 1 literalmente no nos dice específicamente, científicamente, cómo Dios creó, pero sí nos dice quién es el creador y nos da algunos detalles de lo que hizo en el orden de esa creación. Porque Génesis 1.1 dice: en el principio, ese Verachides, que es el nombre para el libro de Génesis, el libro del principio o el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó es un barak que significa creó de la nada, ¿no? Los cielos y la tierra. Y eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el diseñador? Hay muchas cosas que no están a gusto de los científicos detalladas en los relatos. Pero, por ejemplo, había muchos que cuestionaban la fidelidad del relato del libro de la ley o del Pentateuco, especialmente del libro de Génesis, sobre el llamado de Abraham. Cuando en Génesis capítulo 12 dice: y llamó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, ese lejá de dejar esa tierra. Y muchos se burlaban y decían: esto es equivocado, Ur nunca no ha existido. Sin embargo, la arqueología ha demostrado en los descubrimientos en el último siglo que Ur de los Caldeos se encontró las ruinas de esa ciudad ubicada en el Golfo Pérsico, en la zona de Irak. Y así podríamos haberlo dicho. Por mucho tiempo se creyó que la idea del arca de Noé era un acto mítico, una ilusión, pero el relato bíblico incluso señala la ubicación del arca en el monte de Ararat. Y lo que ha ocurrido a través de la ciencia, y ocurrió antes de la revolución rusa, antes de la revolución en la Unión Soviética, en el último zar, Nikolai, él envía una expedición donde encuentran los restos del arca y hay unas fotografías acerca de esa arca en el monte Ararat. Después viene todo ese asunto social y se levanta una nueva sociedad
con puntos de vista ateos y en contra de todo lo que era el cristianismo. Así que eso lo olvidan, lo destruyen y pasan muchos años hasta que hoy podemos tener incluso fotografías satelitales de donde se encuentra el arca. Y eso son evidencias que el relato bíblico es realidad. ¿Y por qué le voy diciendo eso? Porque así una y otra vez la Biblia demuestra que tiene la razón. La Biblia no necesita que nosotros la defendamos, ella se defiende por sí misma, ¿no? Un pensador francés dijo que en 100 años, en su momento, Montesquieu, que en 100 años no habría Biblia, que no se leería la Biblia, pero 100 años después, en las paradojas históricas, en la casa de este hombre, las sociedades bíblicas la compran y se monta una impresora de Biblias, ¿no? Así que cada día la palabra de Dios sigue sobreponiéndose a todos sus enemigos. Y esto es importante, aprender de ella. No podía haber una reforma sin la palabra. Y para acercarnos a ella, nosotros tenemos que entender que hay que interpretarla sin prejuicios. No hacer lo que en la teología se llamaría una eisegesis, que es intentar poner nuestro pensamiento y pensar que la Biblia dice, yo pienso que la Biblia dice, o yo pienso que Dios está diciendo. Ese yo pienso, antes de dejar que ella habla, que sería la palabra correcta, exégesis, que significa extraer el pensamiento. Y poder entender qué es lo que ella me dice, no introducir lo que yo pienso, ese es el error, sino conocer lo que ella me dice. Y para hacer eso, como le mencioné ahora, necesitamos tener algunas herramientas hermenéuticas para entender el pasaje. O sea, yo no puedo decir que Dios dice algo si no sé a quién le dijo eso. O sea, cuáles fueron los oyentes primarios para entender cuál fue el mensaje que ellos entendieron claramente. Hay muchos textos que dado en un contexto cultural judío, que los judíos lo entendieron claramente, porque era su contexto cultural. Pero que a nosotros nos cuesta entenderlo a veces porque no vamos al contexto cultural. Le hablé a unas semanas atrás, un ejemplo, cuando Pablo le dice a la iglesia, la iglesia en Éfeso y en la zona de Asia, que las mujeres deben usar el velo, ¿no? Y esto es un asunto cultural y no es un asunto general para la iglesia en todo el mundo. No es un mandamiento universal para la iglesia ni para las mujeres. El velo era un asunto que representaba la pureza y la castidad dentro de una sociedad y que evitaba ser confundidas con las mujeres que ejercían la prostitución sagrada, que usaban generalmente el cabello corto y que esa era la señal que estaban ejerciendo su culto a Diana de los Efesios. Entonces, entender por qué Pablo dice esto, por qué hay una recomendación, pues nos va a dar una claridad de lo que sería el aspecto cultural. Alguien me dijo, pastor, es que lo más espiritual es predicar con corbata. Eso es un asunto cultural. La corbata sin lugar a dudas es un elemento de etiqueta, pero no es un elemento bíblico, no es un elemento que está asociado está asociado con la vestimenta del hombre por su contexto. Es más, es un contexto tal vez un poco pagano. Pero a veces por el desconocimiento de la palabra volvemos algo cultural, una doctrina. Y eso es un trabajo. Usted dirá, pastor, entonces es complejo, es difícil. No, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que sin lugar a dudas nos va a guiar en todo este espacio de entender la palabra. Pero esto es también un aprendizaje. Por eso en nuestra iglesia Casa Cristiana ofrecemos nuestras escuelas de liderazgo para que usted pueda ir aprendiendo y conociendo los aspectos y dándole herramientas para que usted pueda hacer una interpretación del texto bíblico y pueda entender qué es lo que Dios le está diciendo sin perder el poder que hay en ella. O sea, la palabra de Dios tiene un poder transformador increíble. Ella es como espada de dos filos que entra, que nos incomoda, que nos confronta, es un espejo que nos muestra nuestros errores. La Biblia jamás esconde los errores de sus héroes.
diferencia de otros tipos de libros, la Biblia habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero jamás esconde que cometió un adulterio y un asesinato. Significa que ella no está interesada en ocultar el error del hombre. Si nos preguntaran cuál es el tema de la Biblia, es la redención o la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesús. O sea, es todo un compendio de cómo Dios, a partir de que el hombre cae, pierde su comunión con el Señor, hay un esfuerzo de Dios para revelarse al hombre. Entonces, esto en el estudio, en la teología, se llama, hay una revelación general, que es la revelación que puede tener cualquier persona sin tener la Biblia, que puede entender por el diseño y por la creación que existe alguien que lo creó, que existe un diseñador. A eso se le llama una revelación general, y existe una revelación específica. ¿Qué es una revelación específica? Una revelación específica es este libro. Esta es una revelación específica donde Dios se da a conocer, se revela a nosotros. Yo puedo conocer de Dios solo lo que Él me ha revelado a través de su palabra. Por supuesto, hay muchas cosas que no conocemos y que conoceremos en la eternidad. Hay muchas cosas que para nosotros hoy la ciencia aumenta y vamos conociendo más acerca de este universo, de su grandeza, y nos emociona porque hay tanto que el Señor no pudo explicarnos, no porque no quisiera, sino porque nuestro entendimiento es limitado. Pero quiero llevarte a que puedas ser alguien apasionado con la palabra. Quiero que entiendas que no puedes ser un creyente de Biblia de electrónica solamente. No puedes ser un creyente de Biblia de celular. Tienes que ser un creyente de diferentes versiones de las Escrituras. Tienes que ser un creyente que pueda profundizar en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, porque Jesús dijo acerca de ella, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea, nosotros tenemos un retrato más que del rostro de Jesús, del corazón de nuestro Señor. En cuatro biografías que presentan cada uno de los evangelistas, ¿no? Mateo presenta al pueblo judío a Jesús como el rey, como el Mesías. Marcos presenta a los romanos a Jesús como el siervo. Lucas presenta a los griegos como el hombre perfecto, a Jesús como el hombre perfecto, y Juan presenta a la iglesia, porque es un evangelio dirigido a la iglesia, como el Dios hecho hombre, ¿no? Cada una de ellas tiene una simbología, ¿no? La simbología del león para Mateo, la simbología del buey para Marcos, la simbología del hombre para Lucas, la simbología del águila para Juan. Y son cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entender cómo este libro maravilloso puede alimentarnos y revelarnos a Cristo. Si eres por primera vez, estás escuchando este mensaje, que es un mensaje un poco más doctrinal, menos devocional, pero que busca exaltar el valor de la Biblia, el valor de la palabra. En este mes es importante no apartarnos. Dios le dice a Josué: nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos que todo nos salga bien, pero nos apartamos de la Biblia. Lee la Biblia constantemente, lee la Biblia diariamente. No solamente léela, sino obedezcámosla. Podamos tomar eso. ¿Y cómo sé qué debo obedecer y qué no debo obedecer? Pues hay algo muy claro, que estamos bajo el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, estamos bajo el Nuevo Pacto. Entonces, las cosas del Antiguo Pacto quedaron anuladas y ahora estamos bajo el Nuevo Pacto. Por ejemplo, las prohibiciones de diferentes tipos de alimentos, leyes sanitarias que estaban en el Antiguo Testamento, porque ahora no. Porque Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y el mismo texto dice: haciendo limpio todos los alimentos. O sea, allí
sencillamente está mostrándonos en esa sangre del nuevo pacto, ¿no? Jesús habla de eso. Esta es la sangre del nuevo pacto, de una nueva alianza, un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres a través de la sangre de Cristo, que podemos tener salvación por la fe y no por las obras. La ley nos lleva a mostrarnos que somos culpables, como le hablé el día de ayer, y que necesitamos un Salvador. Pablo lo dice de esta manera: la ley es el ayo que me lleva a Cristo, es el tutor que me dice, tú necesitas, tú solamente por tus propios medios no te puedes salvar, necesitas a alguien que te salve, y ese es Jesús. Todo eso está contenido en las Escrituras. Es emocionante, hay muchas cosas que aprender. Muchas veces yo he leído la palabra del Señor mucho más de 30, 40 veces, y ahora la leo en pasajes específicos y profundizo en ellos, porque creo que todavía, y ella tiene la condición que hay textos que pareciera que nunca los hubiera leído en todos estos años de vida cristiana. Es emocionante, es inagotable, porque ella es viva y eficaz. O sea, el Espíritu Santo opera a través de ella. Deja que la palabra de Dios te emocione. Y finalizo diciéndote esto. Si tal vez no sabes por dónde comenzar a leer, pues yo te animo a que empieces por alguno de los evangelios. Si no eres buen lector, eres un lector que a veces te cuesta leer, empieza con el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio escrito para los romanos. Los romanos no les gustaba mucho la lectura, así que es un evangelio dinámico, rápido de leer. Sí, y después irte con Juan, que es un evangelio maravilloso, que nos habla acerca de unas historias que no nos muestran los otros tres. Así que mañana estaré hablando un poco más acerca de estos temas. Así que quiero orar. Quiero orar para que, primero, si no tienes una Biblia, cómprate una. Segundo, si tienes una Biblia, no te dé miedo subrayarla, escribir. Yo tengo aquí algunas notas, subrayo algunos pasajes, escribo y gasta la palabra, y después cómprate otra, y así puedes amar las Escrituras. Valora las Escrituras. Haz como esos niños que el pastor amigo vio en la sinagoga, que al ver la palabra se enamoraron de ella. Ella contiene los relatos de nuestro amado Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo usa esta palabra para mostrarnos su amor. Yo dije que iba a terminar, pero tengo en mi mente cuando algunos creyentes en China, ayer estaba escuchando un predicador misionero nuestro colombiano a la China, vi un video de cómo les llegó la palabra a ellos por primera vez. La pasión, cómo cogieron la Biblia, cómo la abrazaron, cómo la anhelan. Eso es emocionante. La Biblia es eso. Es el libro que transforma tu vida. Si no lo crees, te animo a que lo pruebes. Tú no puedes hablar de algo que no has probado, así que te animo. Pero antes de probarle, leerle, dile a Dios en una oración tuya personal: Señor, si este es tu libro, revélate a mi corazón a través de él. Y yo sé que el Señor va a hacer esto. Padre, te doy gracias por este momento de amor hacia ti, hacia tu palabra. Amamos los dichos de tu boca. Tu lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que podamos nosotros, Señor, caminar bajo ese diseño para que tu nombre sea exaltado. Te damos todo honor, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones.